¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestra séptima edición de Lima Visual. Hoy día hemos empezado con este encuentro que reúne a grandes profesionales del diseño, las comunicaciones y la publicidad. El día de hoy tenemos, hemos empezado desde las 10 de la mañana, tenemos una serie de charlas, talleres que estamos dando. Y bueno, ahora nos toca una charla que nos va a dar Adrián Candelmi. Él nos está acompañando desde Argentina. Es diseñador gráfico publicitario y el día de hoy nos acompaña con su charla El auto de Ken, que tiene que ver con el estímulo de la creatividad. Ya nos va a contar un poco más de detalles sobre ese tema. Bueno, antes de presentarlo, quiero contarles un poco más de detalles sobre Adrián. Él es diseñador gráfico publicitario, es docente universitario, cuenta con una amplia experiencia en todo lo que es la docencia y todo lo que tiene que ver con creatividad. Ha dictado una serie de talleres de diseño, de creatividad, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito corporativo, en empresas, tanto en Argentina, que es donde él es de Argentina y también vive allá, pero también ha dictado una serie de charlas y talleres relacionados a la creatividad en México, Ecuador, Perú, Colombia. Actualmente es organizador de Pechacucha Night en Bariloche y director de la Casa de Estudios TMDG, y también está a cargo de Dame Fuego y Frasco Fresco, que son talleres y workshops justamente relacionados a la creatividad, que es el tema que nos ha traído el día de hoy. Así que antes de darle el pase, bueno, si están interesados en seguir viendo todos los talleres que tenemos y las charlas que tenemos hoy, mañana y pasado mañana, que son nuestros 3 días destinados para Lima Visual, este año en un formato virtual dadas las circunstancias, pero que nos permiten justamente poder llegar eh, a ustedes a través de también diferentes speakers internacionales, que es algo muy bueno que hemos tenido este año. Así que los invito, ahí les van a poner en el chat el link de landing del evento, que es limavisual.isil.pe, así que los invito a que puedan ver el detalle. Y ya con eso los dejo con Adrián, que ya está con nosotros. Hola Adrián, buenos días. Si puedes ya conectar tu cámara y tu audio para saludarte. Hola, hola, hola. Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Te escucho y te veo muy Hola. bien, así que te dejo, Adrián. Bueno, Gracias de nuevo por estar aquí con suerte. nosotros. Bueno, un gran gusto para mí. Hola Marité, encantado de estar en este evento y bueno, un saludo para todas las personas que no veo, pero que deben estar por ahí. Muy, muy contento de compartir este rato con ustedes. Un gran gusto, muy entusiasmado por ser parte de Lima Visual 7. Así que nada, agradecimiento completo. Y la verdad que también felicitaciones, Marité, por tan lindo actividades y de charlas tan estimulantes. Espero poder asistir a alguna también como oyente, porque me parece que es un gran esfuerzo, así que felicito mucho a ISIL y a todas las autoridades, y en tu nombre, obviamente, a toda la gente de allá. Bueno, vamos a empezar un poco con esta charla que tiene un título muy particular, El auto de Ken. Como dijo Marité, yo soy diseñador, soy publicitario y también soy fanático de Pechacucha. ¿Por qué voy a contar esto? Bueno, ahora van a ir viendo un poco en el transcurso de la charla, pero me pasa que por ahí algunos conocerán, tal vez algunos no, pero Pechacucha es un modelo de charlas muy, muy creativo y muy visual, sobre todo porque tiene un formato de esas 20 imágenes que cada orador tiene que elegir y que van pasando cada 20 segundos en pantalla, por lo cual cada charla cortita de 6 minutos 40 permite que en una noche de Pechacucha haya por ahí 10 oradores. Me tocó ser parte de un Pechacucha hace unos cuantos años en Buenos Aires, de donde yo soy. Ahora estoy viviendo en Bariloche, una ciudad con lagos y montañas y algunos problemas de conexión de internet, pero que tiene mucha belleza y una impronta muy particular. Y bueno, cuando me vine a vivir de Buenos Aires, ciudad que creo que todo el mundo por lo menos
de mentas conoce, con tanta vorágine, con tantos eventos, con tanta creatividad, con facultades, etcétera. Llegué a Bariloche y no había nada de eso, era toda calma, el lago, la paz, la montaña, y una de las formas de poder reinventarme y trabajar con el mundo tenía que ver con, bueno, pensar en cómo manejar ese tema acá. Y entonces decidí empezar a realizar el Pechacucha Bariloche. Yo estoy teniendo un pequeño problema con mi diapositiva, que no pasa. No sé si la veo o no la veo. A ver si tenemos un pequeño delay. Bueno, una que se salteó, pero básicamente La estamos viendo. Pecha, Dale, dale, ¿se está sí, viendo? sí, se está viendo, no te preocupes. Correcto, bueno, yo sigo. Veo cómo tengo mi monitor. Empecé a hacer Pechacucha Bariloche, que obviamente me permitió conectarme con el mundo creativo de la ciudad, y en esa decisión, bueno, también se fue dando esta idea de disfrutar de aspectos creativos, de personas que aportaban sus ideas, y en eso, eh, bueno, era como de nuevo tener esa posibilidad de generar cosas como para ver. Y disculpa, pero estoy teniendo estos problemas y ahora estoy viendo la diapositiva anterior. No sé si conviene que me vaya a otra, a ver cómo poder hacerlo. Voy a ver si veo acá de compartir archivos. Porque veo la anterior. Eh, a ver. Bien, están viendo un sinnúmero de imágenes seguramente. Y ahora pasa a la siguiente, pero bueno, no sé. Veo blanco, perdón, Marité, ¿eh? Bueno, ahí bien, veo una imagen interesante. Esto para mí es el espíritu de Pechacucha. Esta cosa un poco más joven, un poco más llena de rock. Y cuando empecé a organizarlo fui buscando locaciones y entonces algunos los realicé en lugares tipo boliches, como pueden ver acá, con gente en escaleras, sentados en el piso. También tuve la posibilidad de hacerlo en teatros, con lo cual grandes escenarios que permitían una poética muy atractiva. E inclusive lo que me pasó también es que pude ir incorporando otras modalidades de protagonistas que no había visto hasta ese momento en las charlas TED, que igual siempre me gustaron porque obviamente nos dan un perfil de cosas creativas como para pensar y para meditar. Pero seguía funcionando mi pechacucha muy feliz hasta que un día me llamaron para que diera tal vez yo una charla TED. Me tentaron y era como esa duda, esa competencia, esa rivalidad. Como supongo que ustedes tienen allá futbolísticamente, yo soy de San Lorenzo, así que mi rivalidad no es el típico River Boca, que algunos por ahí entenderán, sino que es San Lorenzo Huracán, nuestro clásico. Pero bueno, en cada lugar hay esa cosa de mamá o papá, y acá era, bueno, yo soy Pechacucha y voy a ir a TED. Me interesaba la posibilidad, me llamaron, estuvimos conversando y querían que yo me enfocara un poco en el tema de la educación y la creatividad. Y a mí se me ocurrió un título que cuando lo propuse fue el título que iba a tener mi charla, que finalmente no fue charla TED, pero va a ser un poco parte de lo que voy a contarles hoy. Pero de ahí viene ese lugar. Obviamente que cuando decía el auto de Ken, todo el mundo iba por este lado. Enseguida venía una asociación muy especial al compañero de Barbie con sus distintas versiones, rubio, morocho y la caja, pero no, en realidad venía a Ken, que seguramente la mayoría de ustedes conocerá, Ken Robinson, un
importantísimo personaje de la cultura, de la creatividad, de la educación. Lamentablemente partió este año, nos ha dejado, pero un personaje realmente clarísimo con sus conceptos, muy estimulante para todos los que amamos el tema de las ideas y la creatividad. Y creo que era porque en ese momento, cuando me llamaron de la charla TED, justamente estaba leyendo unos, un libro de los últimos que había aparecido en ese momento. Obviamente que el gran libro, El Elemento, que habla de la pasión, era uno de los que nos acompañaba allá, pero el libro del cual estoy haciendo referencia es Escuelas Creativas. Yo me acuerdo que en ese momento me sorprendió muchísimo una de las tantas anécdotas que él comenta, una de las tantas experiencias que él relata, y contaba una historia que yo creo que después para mí se fue agrandando con el tiempo en cuanto a mi percepción, pero que a mí me moldeó y me dejó una enseñanza muy clara. Y eso tiene que ver con precisamente una de las páginas donde se relataba un detalle muy puntual, que era precisamente el que hablaba de un auto. Y por eso yo lo denominé el auto de Ken. En esa sesión, Ken Robinson relataba que había un docente que iba a una escuela del Bronx donde él tenía una clase muy conflictiva, no había una buena reciprocidad, había problemas, no había interés y no tenía este docente una forma de solucionarlo, no había como posibilidades. Hasta que un día yendo hacia el lugar, bueno, él se encuentra que ve un auto abandonado, en desuso, deshecho, y decide llevarlo al aula. No sé cómo estamos con la conexión, yo veo que nada, que hay algunos inconvenientes, por eso, perdón que vuelvo a preguntar. Veo que la próxima diapositiva no se carga y la siguiente tampoco. No sé si conviene que yo vaya tal vez a mi presentación en vez de esta que estamos compartiendo, porque la verdad no veo la siguiente. ¿Ustedes están viendo un auto todo destruido? Que era parte de lo que vio este docente y llevó para estimular eh, y a ver cómo poder resolverlo. Pero se ve el auto. Bueno, no la veo yo. Entonces no sé cómo hacer porque no me sucede que vea. Bueno, a ver qué veo ahora. Voy a hacer un recurso de tener mi pantalla pasándola. A ver, veo algo. Perdón por esta de prolijidad, vuelvo a pedir disculpas, pero no veo lo que estoy comentando y mi presentación es basada precisamente en el detalle de las imágenes. Bueno, la situación, si ustedes la van viendo, iré yo charlando y me irán contando qué es lo que están viendo ustedes y yo lo veré chiquito por acá. La cosa es que este muchacho, voy a hacer eso, este muchacho eh, docente decide llevar ese auto destruido y claro, los participantes al principio, imagínense en el Bronx, pasan alrededor, al principio llenan de grafitis, después le sacan todas las cosas que se pueden sacar todavía, si quedaba alguna manija, algún vidrio, y finalmente queda ahí. El docente iba, estaba el auto, hasta que alguno de esos chicos se le ocurre ver que por ahí podían
hacer algo. Entonces, entre uno y otro que estaban en esa charla, en esa clase, deciden arreglarlo. ¿Qué pasa si lo arreglamos? Bueno, el docente nada. Traen herramientas, cada uno de sus casas, empiezan a traer. ¿Pueden ustedes pasar a la diapositiva? A ver si yo la veo. Entonces, si lo pasan ustedes, a ver qué veo. Yo sigo viendo el libro de escuelas creativas. Si ustedes pasan a una siguiente, ahora está en la diapositiva arreglo. Bien, bueno, perfecto. Si me informan así, genial, vamos a intentar hacerlo de esa manera. Empiezan a arreglar, empiezan a sumar, hasta que directamente el auto arranca. Y cuando el auto arranca, el auto se pone bárbaro y ellos empiezan a prepararlo para una carrera. El grupo empieza a pasarse 20 horas en el aula reparando y organizando, y unos que van sumando. Conclusión, el auto genera un cambio de modalidad, un cambio de estímulo. Entonces, a mí me quedó eso grabado, ese bodoque de hierros y ese bodoque de algo inexpresivo, inexistente, pero que algo tenía, algo ocultaba, algo podía llegar a mostrar. Esta anécdota la cuento siempre porque me parece muy estimulante. Y es más, cuando algún docente colega plantea, che, no sé, tengo un grupo difícil, bueno, yo le digo, mira, lo que tenés que hacer es encontrar un auto, y le cuento esta anécdota, y vas a tener tu propio auto de Ken. Bueno, me miran raro, pero buscan y se dan cuenta. Pero lo que sí me acuerdo que cuando encontré esta página, enseguida me acordé de algo de mi juventud, que es, vamos a la siguiente, pasamos unas chatarras y llegamos a una tapa de un disco de un grupo que se llamaba Sumo, un grupo muy impactante de mediados de los 80 en la Argentina, que no sé si llegó hasta Lima, porque por ahí llegaron más Soda Stereo, Enanitos, pero Sumo, un grupo de rock increíble con un cantante italiano. Pasamos a la siguiente, Luca Prodan, un transgresor, un personaje único, creativo, con un lenguaje totalmente despojado, y que decidieron usar para la tapa de su segundo disco ese paquete. Seguramente están viendo ahora ustedes una imagen en un fondo negro, un paquete, una cosa oculta, pero que podía tener de todo. Y muchas veces ese es nuestro camino creativo a recorrer. La imagen siguiente, vemos a otro de los integrantes de Sumo, un periodista de músico Petinato, e inclusive fíjense cómo la obra en sí del autor era horizontal y ellos la usaron en la tapa vertical, o sea que en realidad tan cerrado es este paquete, tan para descubrir tantas cosas, de un autor, vayamos a la siguiente, llamado Cristo, un búlgaro, que también lamentablemente falleció este año, pero especialista en un tipo de construcciones, de ideas, de producción, muy ligada a esta modalidad, a esto de cubrir y descubrir. La siguiente lo vemos ahí con una construcción muy particular, muy decorativa. En la siguiente vemos como un friso de telas en el medio de un valle de montañas. Y después vemos ahí un gran edificio, un monumento, unas construcciones rusas totalmente tapadas y totalmente dejadas de lado en función de la búsqueda de otra percepción. Y aquí me quiero detener en, bueno, nuestro desafío, ¿no? Como docentes, estimular la creatividad. Vayamos a la siguiente, en donde podemos ver que, bueno, el desafío no es solamente el que tenemos que atravesar nosotros como docentes. Me dirijo en primera persona a mí mismo y a todos los colegas que estén escuchando la charla, porque muchas veces los alumnos, que son quienes reciben nuestra
nuestra clase se ven como, bueno, solicitados de que les pedimos creatividad, pero muchas veces el entorno no es tan parejo, a veces por parte de las instituciones, a veces por parte de nosotros mismos los docentes, o sea que en realidad el desafío es para todos. Tenemos que ver cómo recogemos ese guante y cómo nos hacemos cargo de realmente estimular esa creatividad. Y me pregunto y les pregunto y nos pregunto, ¿los docentes somos creativos? ¿O muchas veces nos quedamos en nuestra propia comodidad de nuestra clase ya armada, de nuestra modalidad ya establecida, más o menos funciona, y buscamos que más o menos la cosa resulte, cumplimos, pero en realidad, más si estamos en las carreras como diseño, publicidad, creatividad, es nuestra obligación realmente estar mucho más estimulados y propensos a la creatividad. Vayamos a la siguiente, en donde me pregunto, y muchas veces he charlado con colegas, pero también con publicitarios o con diseñadores, o con a veces participantes de los talleres de creatividad que comentaba Marité, que suelo dictar, con los alumnos en clase. ¿Sirven los métodos creativos? ¿Son efectivos? ¿O es mejor esto de tener fórmulas propias que por ahí funcionan? O tal vez, en muchos casos, muchos docentes se encargan de estar siempre como, bueno, dando muchas respuestas o solucionando. Y a mí me parece que por ahí tiene mucho más interés en algún momento formular muchas más preguntas. Las preguntas son disparadoras de la creatividad absoluta. Hay ejercicios que se basan en formulaciones de preguntas que son riquísimos porque es un camino de ida donde uno se interna y no deja de preguntar y de preguntarse. Por lo tanto, me puse a hacerme yo también algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué muchas veces los docentes no cambiamos nuestras propias fórmulas, inclusive año a año, por más que hayan dado un buen resultado, pero por ese afán de experimentar? Eh, ¿Por qué muchas veces también me pasa? Muchos estudiantes se vuelven profesionales, diseñadores, publicitarios, diseñadoras, publicitarias, y por ahí cuando se les pregunta por sus estímulos, muchas veces no nombran a sus profesores y profesoras, por ahí nombran otros lugares donde estudiaron publicidad o creatividad intermedios, por ahí escuelitas o lugares así de estímulo, pero no tal vez los primeros que fueron el primer contacto, a veces por olvido, a veces porque tal vez no fuimos los que marcamos ese camino a fuego para estimular esa creatividad. Y a veces también me pregunto, ¿por qué nos preguntamos tanto por qué? Y voy a la siguiente, ¿y por qué no nos preguntamos por qué no? ¿Por qué no hacer cosas distintas todo el tiempo? ¿Por qué no buscar caminos alternativos? ¿Por qué no salir a un tipo de clase distinta? ¿Por qué no proponer ejercicios diferentes? A mí me encanta dar clases, si vamos a la siguiente, me ha tocado tener cursos numerosos con muchos docentes ayudantes, que algunos eran egresados, o sea, habían cursado con nosotros y les gustaba mucho la modalidad de clase y, y seguían participando después activamente como ayudantes o como docentes. Y también me parece que mucho tiene que ver, si vamos a la siguiente, de que por ahí a mí me atraviesa en mi vida un caso muy particular que es el de haber tenido el gusto y el honor y el placer de haber empezado un proyecto con un alumno, exalumno, que después fue mi socio y hoy es como mi hermano menor, que está ahí Patricio, si nos estamos viendo yo con una camisa celeste y él con su remera roja. Con Patricio hemos llevado a cabo un proyecto muy particular llamado terrorismo gráfico. Si pasamos a la siguiente, ahí nos vemos hace unos años empezando algo que empezó en las aulas, y por eso también creo que el aula es un lugar hermoso para la creatividad, porque ahí está todo, ahí están las ganas, ahí está el vuelo,
ahí está el horizonte amplio, pero también está de parte de los docentes el compromiso de dar esas alas para que los proyectos crezcan. Y me pasó que en una corrección apareció un proyecto tan interesante que enseguida le planteé a Patricio que lo hiciera realidad y me invitó y nos sumamos y empezamos algo llamado terrorismo gráfico, como dije. Si pasamos a la siguiente, una publicación, una revista postal. Era un proyecto creativo para una materia, campañas publicitarias, donde había que hacer una campaña de algo extraño, un medio de comunicación o una tarjeta. Y a él se le ocurrió este proyecto y que había empezado con unos compañeros, pero que no tenía cabida. Y bueno, me invitó a sumarme, empezamos a rearmarlo, a proponerlo, a hacerlo realidad, a llevarlo a marcas para que lo apoyaran comercialmente. Si vemos la siguiente, podemos ver al Muñe, nuestro personaje, que es en este caso, una especie de adláter, de alter ego o de algo que a todos nos puede volver cierta simpatía, como en este caso un número que habíamos hecho dedicado a las fiestas y se volvió un Papá Noel. La publicación era básicamente una publicación extraña, postales en vez de páginas, una revista que uno podía leer intercambiando esas postales, que muchas hacíamos nosotros con Patricio y otras invitábamos a diseñadores, a fotógrafos, a periodistas, a artistas plásticos, con distintas temáticas en donde hablábamos de los plásticos, de la belleza, del amor. Hicimos una gran cantidad de números, uno dedicado a las fiestas, otro dedicado al sexo, hasta que después directamente en la siguiente pegamos un salto y nos tocó hacer un número dedicado a la comida e hicimos una cajita de carne picada, en donde ya el packaging tenía que ver con el contenido y con la creatividad. Otra vez hicimos un número que era una zapatilla, en donde todas las postales tenían que ver con la vida y cada uno de nosotros ha tenido alguna zapatilla blanca alguna vez. Y seguían siendo las postales el elemento interno, pero los packagings tenían variedad. Hicimos un número dedicado al 10, a Maradona, otro dedicado a los transportes, uno dedicado a las marcas de los tatuajes con piercings, hasta que después pasamos a una evolución de ese proyecto llamado el Museo Postal Móvil, donde pueden ver en la siguiente una caja con un montón de postales y el Muñe que se transformó también. Y aquí en la siguiente se ve un montón de terrorismos gráficos desplegadas sobre una mesa. Ahora, si estamos viendo un círculo rojo con un anillo negro y un fondo blanco, es que voy a hablarles de otra cosa, que también tiene que ver con la educación y un proyecto de unos queridísimos amigos y que fueron alumnos, como muchos de los que ustedes están hoy escuchando esta charla, y hace unos cuantos años en una ciudad de Argentina llamada Mar del Plata, como en su facultad querían tener más clases y más estímulos, decidieron crear un evento parecido al Lima Visual, pero creado por dos estudiantes que llamaron Trimarchi. Y Trimarchi pasó a ser el evento, si vemos la siguiente, el evento más importante de diseño a nivel latinoamericano, donde empezó en un teatro y llegó a pasar a un estadio como el que estamos viendo ahí con ese pastito. Si vemos la siguiente, un estadio, el Estadio Polideportivo de Mar del Plata, un estadio de básquet, que año a año para esta época, más o menos octubre, se ha llenado. Este año obviamente por pandemia no se lleva a cabo, pero que se ha llenado y ha llegado a tener hasta 5.000 diseñadores, estudiantes de diseño, docentes, alumnos, todos compartiendo charlas increíbles. Ahí lo vemos a Seba y Pablo, dos locos que venían a la puerta de la Universidad de Palermo, donde yo di clases muchísimos años, a chivear, a compartir su evento, a dar volantes. Yo los hacía pasar y sus interlocutores eran mis alumnos de cursos casi de la misma edad, que los veían moviéndose y como los pueden ahí ver, creadores y propulsores de un evento tan impresionante como en las imágenes siguientes se ven. Y ahí si vemos la del estadio, podemos ver la cantidad de personas que no les miento, vibrando por el diseño. ¿En dónde pasaba esto? Que muchas veces viajaban
distintos países o de provincias, docentes con los alumnos, un evento de un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y pasaba que, bueno, había mucha charla, adrenalina, conferencias, y a la noche fiestas, pero faltaba un espacio docente que yo planteaba que estuviera bueno que existiera, para que hubiera intercambio y posibilidades de compartir, porque creo que esa es otra de las cosas que estimula la creatividad en nosotros. Y por suerte empezó esto, lo siguiente, Casa de Estudios, un lugar dedicado a la formación y al intercambio académico. Un lugar físico que tenía su sede en un museo, donde, como pueden ver, muy cómodamente participaban cátedras de distintas universidades de la Argentina y a veces de otros países. Hemos tenido universidades de Perú, de Chile, de Colombia, participando en mesas redondas, con intercambios, y hasta inclusive hemos tenido, bueno, la presencia de Jay Rutherford, de la Bauhaus, cuando en 2017 participó del evento Trimarchi principal y vino a darnos una charla específica a los docentes reunidos en casas de estudio. Para mí es fundamental esto que dice la placa siguiente, el intercambio, el escuchar otras voces, el tener distintas miradas y siempre estar atentos a distintos filtros y a distintos mapas. Esto lo vi como concepto en un curso que hice este año de creatividad para el aula, porque también creo que es importante esto, ¿no? Que los docentes no habitemos nuestra zona de confort y nos quedemos en estos lugares, sino que nos formemos. Y en ese curso nos hablaron de esto, de cómo los distintos filtros pueden darnos distintas miradas absolutamente amplias y abarcadoras y disruptivas, y que están buenos todos los mapas que podamos hacer, y no quedarnos con ninguno, quedarnos con todos, porque cada uno puede tener su propio mapa con respecto a una situación. Trabajar un poco sobre eso. Y eso me hizo acordar a que Filtros y Mapas me trajo una construcción que con el tiempo he ido teniendo en cuenta para mis clases, que es esto de sorpresa y preguntas. Un poco lo de las preguntas ya lo dije, pero me gusta mucho la sorpresa. Me tocaba dar un workshop de campañas de bien público, donde he trabajado y trabajo con causas sociales, y asesorando a una ONG que se llama La Usina, que trabaja con discapacidad, me había enterado que había un diseñador gráfico, un diseñador de páginas web ciego. Cuando me dijeron eso, diseñador ciego, esa mezcla de esas dos palabras, que también suele ser un método creativo, ¿no? Mezclar conceptos muy distintos, pero diseñador con ceguera era algo que no me entraba. Claro, Néstor de Luca era un diseñador que había tenido un accidente, había perdido la visión, pero seguía pudiendo diseñar gracias a programas especiales y adaptaciones de teclado con audio, etcétera. Por lo cual se me ocurrió armar, a partir de ese dato, todo un workshop en donde él iba a ser el protagonista, obviamente, pero con el factor sorpresa. Entonces, armé una dinámica en donde fui hablando de distintos temas ligados al bien público, y en un momento la consigna fue que todos íbamos a trabajar para una institución ligada a la discapacidad visual y todos íbamos a tener que ser ciegos. En ese desafío de esa ceguera, no sé si vamos avanzando con las imágenes, yo espero que sí, pero ese desafío con la ceguera, bueno, conseguí unas telas para que cada uno pudiera quedar ciego, y había que trabajar en grupos. Bueno, yo no puedo explicarles la situación tan particular que se vivió, porque además había una variedad, si vamos viendo en las imágenes, una variedad de personas. Ahí vemos unos señores con corbatas, había jóvenes, había duplas creativas. Aparte había que trabajar en grupos, o sea, por un momento piensen ustedes en la situación de estar en un auditorio y tener que compartir totalmente ciego un cuaderno para anotar los conceptos, acercarse, se chocaban las cabezas, era realmente muy divertido, muy raro, muy extraño, pero igual eso era ya una experiencia muy fuerte para todos, porque el solo hecho de pensar, como pueden ver ahí en las imágenes, y compartir ideas, la excusa, ahí ciego, primero escuchamos un montón de estímulos visuales, auditivos, y después pasamos a
a directamente trabajar sobre un eslogan para esta institución, mientras a la hora señalada y cronometrada llegaba Néstor de Luca con un taxi, lo traían unos ayudantes hasta el escenario, mientras seguía todo el mundo ciego, y en un momento yo se los presenté, bueno, les quiero presentar a un colega, a un diseñador que les va a hablar de la capacidad de diseñar páginas web. En ese momento piensen, esto es el año 2004, 2003, 2005, o sea que recién estaba todo el tema de accesibilidad y los lenguajes que hoy en día se utilizan para que las páginas, que aún hoy sigue siendo un déficit porque muchas no lo son, pero que pudieran accesibles para personas con discapacidad visual. Bueno, habló Néstor y daba conceptos y enseñaba y todos escuchaban con los ojos vendados, hasta que en un momento les pedí que se sacaran esas vendas y pudieran ver que quien estaba dándole esa charla maravillosa, porque aparte con una claridad, era una persona ciega, era un ciego, era una persona con discapacidad visual. Y fue impresionante. Mucha gente lloraba, mucha gente se acercaba, porque aparte del impacto que había causado su exposición, esa situación de superación, por lo cual ahí estaba de nuevo con esto de sorpresa y de preguntas, porque mucha gente se preguntaba ¿para qué? ¿Por qué estamos volviéndonos ciegos? Y bueno, se descubrió un poco en ese punto y fue una experiencia de las más atractivas que tengo como recuerdo de haber llevado a cabo. Este tema de la sorpresa para mí siempre fue clave, inclusive si bien es condición de la clase tener el programa al día y compartirlo con los alumnos, a mí muchas veces me gusta no dar el detalle del ejercicio y presentarlo de una manera distinta y creo mucho en eso, en la sorpresa para generar muchas preguntas. Obviamente que, no sé si llegamos a la del mapa de la procrastinación, hay que ver cómo uno está preparado, ¿no? Para estos momentos de creatividad y momentos de preguntas y de sorpresas. Si uno está bien predispuesto, funciona. Y si se deja llevar por este mar de preguntas, este río de las excusas, lago del café, nada, encontré esta placa y me pareció muy simpática para que la saquemos de nuestra vista y para que sigamos creando todo el tiempo. De nuevo, un concepto que me gustaría que por ahí quede como resumen de la charla tiene que ver esto, sorpresas para generar preguntas. Me tocó en otra oportunidad, hace 2 años, doy una materia optativa en algunas universidades que se llama proceso creativo, donde básicamente se trata de esto, de estimular la creatividad, de generar impacto de proceso creativo. Era una materia que mezclaba a personas de todos los diseños que hay en la Universidad de Río Negro. Diseño visual, diseño de interiores inmobiliario y diseño industrial. Y se me ocurrió hacer un trabajo que lo este tipo de cosas. Una colega docente que se llama Claudia, realmente todo lo que... Y la convoqué para... Por eso Petacucho está siempre presente. Y le propuse que iba a tener que ver una obra, una obra conceptual para que trabajara este grupo de personas con discapacidad, con sillas de rueda, con andadores, con un montón de cosas especiales. Ahí podemos ver a Lucas y a su hermana Alejandra, que son parte del grupo. Pero claro, era el tema de la presentación. Entonces creamos el proyecto Animalada y había que presentarlo en el aula. Así que los invité a que vinieran a una clase de diseño de proceso creativo. Entonces, claro, la clase, no sé si está viendo ahí la foto de la entrada,
La clase empezó normal, la profesora Claudia dando un poco de charla, yo acompañándola ahí en el frente, todos tomando nota, hasta que pasamos a, bueno, vamos a probar un poco. Inclusive lo más gracioso fue que había unas autoridades que habían venido para documentar y sacar fotos, pero lo que teníamos armado era que íbamos a hacer una experiencia de todos bailar, movernos, transpirar y mezclarnos con las personas con discapacidad motriz. Iba a venir una persona con discapacidad visual, pero no pudo llegar. Por lo tanto, si podemos seguir viendo las imágenes, empezó todo muy tranquilo, empezó con Claudia y Lucas en una especie de primera aproximación, había por el aula desparramados andadores, prótesis y elementos, hasta que todo empezó a moverse. Y si ustedes han escuchado la charla de Ken Robinson sobre la creatividad mata, las escuelas matan a la creatividad, que él habla que los científicos son cuerpos, en realidad son cerebros y van sus cuerpos acompañándolos. Imaginemos también que los diseñadores, con nuestras 8 horas sentados frente a la máquina diseñando, que nos levantamos en un ratito, más un aula donde por ahí la cosa es muy estática, pasó a ser un campo de baile, un escenario donde todos movidos, todos tirados al piso, hasta las autoridades, porque había que imbuirse del espíritu de esa propuesta. Y bueno, la experiencia obviamente ya también nos cambió la forma de dar clases, porque no sé si estamos en una que estamos en el pasto, pero el grupo, a partir de esa experiencia de haber vivido esa clase tan distinta, ya cambió para siempre. Entonces, por ahí muchas veces la clase era ir al pasto y llevar un mate y compartir el proyecto donde cada uno, mezclados todos los alumnos de distintos diseños, tenían que hacer su propio desarrollo del proyecto animal. Voy a mostrarle algunos resultados. Si estamos viendo acá, no sé si estamos en el primer proyecto donde se ve un logo que dice todo el cuerpo pueden danzar y expresarse. Pero bueno, la idea era esto, crear imagínense una obra donde iba a ser todo muy perceptivo, donde la música iba a dar un paso para que se improvisara la danza, pero desde el diseño había que proponer, por un lado, la estética a nivel visual, por otro lado, la indumentaria. Entonces eran unos seres que tenían partes de distintos animales, y por otro lado, la parte de escenario, donde había que proponer elementos como rampas o lugares para que las personas con discapacidad pudieran, Lucas, por ejemplo, pudiera tomarse de los brazos y desplazarse y moverse. Así que no sé si pueden ver en las imágenes y por dónde estamos, pero supongo que estamos viendo los 3 proyectos. Había que decorar sillas de rueda, había que decorar andadores, y en el último de los proyectos, a ver si llegamos, que dice identidad visual, proponen un logo con una volumetría, un logo en 3D, muy atractivo, porque ese logo se veía directamente en el escenario, donde también el logo pasaba a ser parte de elementos para que los participantes pudieran desplazarse, pudieran tomarse de ahí, elevarse. Bueno, el proyecto realmente fue muy atractivo y generó, lamentablemente quedó corto para un cuatrimestre, así que tuvimos que dejarlo ahí un poco stand-by, pero seguramente lo vamos a proponer. Y ahí estoy viendo algunas preguntas ya en el chat, y con lo último que voy a cerrar es esta última etapa, con el tema de pandemia, cómo recrearnos o cómo generar algunas propuestas nuevas. Una de las materias que doy se llama Visualidad 3 y trabajamos mucho con la batalla de los colores, donde si pueden ver, ahí tenemos el color amarillo, ojalá que estemos viéndolo, o el negro, donde cada grupo, cada equipo tenía que defender un color y generar una propuesta. Y era muy lindo porque, bueno, todos ahí decorativamente, el aula se volvía de arcoíris, cada color tenía su representante, pero bueno, nos tocó este año cómo hacerlo, y tratamos de adaptarlo a la pantalla, obviamente que con un cierto grado de frialdad, pero que lo pudimos superar, en donde, como en este caso, el color rosa tuvo su lámina, su logo, su marca,
Y si estamos viendo la tercera de estas imágenes, las integrantes de este grupo se vistieron de rosa y también pudimos un poquito mantener el clima, o sea que la pantalla no nos impidió poder estar en ese lugar. La siguiente imagen, bueno, estoy yo en época de clases, los Dame Fuego, como la siguiente, son talleres o workshops que he dado tanto para estudiantes como en la siguiente. Me tocó darlo para el departamento de marketing de Johnson Johnson aquí en Lima, así que he conocido vuestra hermosa ciudad. Y obviamente en los momentos presenciales hasta llegamos a trabajar con los mandamientos de la creatividad, a proponer pósters, pero en los virtuales, como en los que vemos ahí en la imagen siguiente, me ha tocado realmente una experiencia muy rica, porque fue trabajar desde la creatividad en un punto en donde, por un lado, la conexión que se daba entre los participantes, cada uno desde su propia casa y de su propio lugar, con sus propios elementos, y la comodidad de poder dejarse llevar por las ideas, pero en un ámbito propio, su sillón, su mesa, su lugar de trabajo cotidiano, daba unos resultados realmente muy atractivos. Y en la siguiente, que vemos el frasco fresco, cada uno proponía con sus frascos ideas realmente muy atractivas, muy surgidas de las ganas de compartir. Tuve la oportunidad de organizar también charlas en estas épocas de pandemia y una de las que más me quedó fue un título de una querida colega, Laura Barsky, que su charla es "El futuro es colectivo". Yo creo que un poco la resultante de estos eventos y de estas propuestas tiene que ser ese, de que todos unidos podamos superar problemas de pandemia y los que sigan. Y como última propuesta, creo yo que un consejo para alimentar la creatividad sería esto de mantenernos unidos y de, si les copa, seguir con esta idea de sorpresas, preguntas, pero en forma colectiva. Bueno, simplemente muchísimas gracias. Espero que haya podido correr el audio con las imágenes y hayamos llegado a un buen puerto. Voy ahora a quedar en manos de ustedes por si hay alguna pregunta. Veo que algunas ya han habido en el chat, pero bueno, ahora quedo en diálogo con Marité, si es que está por ahí, y muchísimas gracias por la escucha. La verdad que es súper interesante, hemos estado escuchándote bien atentos. Se nos ha quedado el tiempo súper corto para preguntas, pero justamente una de las que salió desde el inicio fue cómo ser creativos en tiempos de pandemias, y creo que ha estado muy ligado a lo que has comentado, ¿no? Justamente son estos tiempos donde uno de alguna manera se obliga a sacar esa creatividad. En situaciones a veces adversas o difíciles, la creatividad aflora con más naturalidad, ¿no? Pero sí está bueno esto que comentabas de, pues, cuestionarnos cada cierto tiempo, preguntarnos y por qué no, y empezar a explorar de qué otras maneras o de qué otras miradas se puede también trabajar, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso, igualmente creo que la creatividad de pandemia se abrió la gran puerta del mundo. Creo que nos podemos quedar tristes porque no vemos resultados, pero al contrario, la pandemia nos ha permitido, con la conectividad, cuando anda, estar en todos los lugares, en todas las casas, poder compartir cosas que antes ni nos animábamos, estar mucho más presentes y poder hacer proyectos con personas de otros lugares que piensan como nosotros, que nos pueden aportar. Así que lo que creo que hay que aprovechar lo poco bueno que nos deja la pandemia, que es esto de conectar sí, con los demás, compartir, como este evento, que te felicito de nuevo por hacerlo, y tratar de proponer cosas nuevas, de aprender mucho y de prepararnos para lo que se viene, que es un mundo distinto. Claro que sí, hasta para conectarnos hoy hemos sido bastante creativos ya, para poder estar presentes, pero bueno, aquí estamos. Esperamos que a todos los que nos han estado viendo y escuchando que les haya gustado, que se hayan podido llevar un poco de toda tu experiencia, Adrián. La verdad que te agradezco bastante por este espacio.
ahí sí ya por chat nos puedes compartir tus redes para todos los que están interesados en conocer más de tu trabajo y te puedan seguir, para poder ponerlos también en el chat. Y nada, ya eso ha sido todo por hoy. Gracias, Adrián, y bueno, esperamos poder tenerte en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Marité, y a todo el mundo que haya participado. Ahí estoy poniendo con mi nombre, pueden seguirme en Instagram. Dame Fuego es el espacio en Facebook, en la página, donde ahí yo publico las novedades de los talleres. Y en realidad me pasa mucho que, por ejemplo, terrorismo gráfico, ahora en este momento no estamos con web, pero cualquier persona que googlee terrorismo gráfico le van a aparecer cosas raras, pero también imágenes de nuestras postales y aparte porque, bueno, como noticia te digo que estamos en breve planteando alguna posible vuelta, porque el terrorismo gráfico tiene que ver con eso, con un ataque de terrorismo artístico y creativo. Entonces, nunca sabemos ni el formato, ni el momento, ni el lugar, pero en cualquier momento vuelve a aparecer el Muñe ahí. Perfecto, Adrián. Bueno, gracias. Y nada, a todos los que están conectados y quieren seguir escuchando las charlas, vamos a estar todavía hasta las 8 de la noche el día de hoy, mañana y pasado mañana. De hecho, ahorita, en 5 minutos, tenemos una charla con uno de nuestros aliados, que es el IED, con un speaker que viene de España, que va a hablar sobre el diseño de interiores y cómo generar justamente estos nuevos espacios de trabajo y de colaboración en tiempos, pues, como los que vivimos ahora, donde tenemos que marcar ciertas distancias y ser también creativos desde el diseño de interiores. Así que los invito a escuchar la siguiente charla, y ya contigo, Adrián, será hasta una próxima oportunidad. Cuídate, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y un placer. Gracias. Gracias.